Comenzamos este ayuno de Daniel hablando sobre la revelación del sacrificio a Dios, sobre la importancia y el poder que tiene cuando ofrecemos un sacrificio espiritual a Dios. David dijo, no ofreceré al Señor sacrificios que no me cuesten nada. Y comenzamos hablando sobre eso con un propósito. El propósito es porque vivimos en un tiempo donde la iglesia del Señor se ha enfriado mucho. Vivimos en los tiempos de la gran apostasía. Son tiempos proféticos donde el amor de muchos se ha enfriado. Y principalmente el amor por las cosas de Dios, el deseo de las cosas de Dios se ha enfriado de una forma literal. Mucha gente se ha apartado de los caminos del Señor. Servir al Señor hoy en día es como un reto, es un verdadero desafío. Muchas personas están muy acomodadas en su zona de confort. Por eso hablamos del principio y quiero terminar este devocional de estos 21 días hablando sobre el sacrificio a Dios, sobre los verdaderos sacrificios que agradan a Dios. ¿Cuál es el origen de los sacrificios? Nosotros vemos que en el Génesis que Abel ofreció una ofrenda y un sacrificio mucho más excelente que la ofrenda de Caín. Y ese sacrificio fue aceptable a los ojos de Dios. La Biblia habla sobre sacrificios y eso tiene un poder muy grande en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual. Necesitamos volver a esa cultura del sacrificio, porque en los tiempos modernos que vivimos, en este mundo contemporáneo, en el tiempo del fin que estamos viviendo, la iglesia del Señor Jesucristo se ha enfriado. Le cuesta tener fuego para el Señor, como decía Pablo, en lo que requiere diligencia, fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor. Necesitamos volver a tener esa diligencia, esa actitud, esa predisposición de servir a Dios, tener la revelación de hacer las cosas para Dios de todo nuestro corazón, con excelencia, con amor para el Señor. Y es imposible poder tener un rompimiento en nuestras vidas, desear tener resultados extraordinarios, que haya multiplicación, que llevemos frutos si nosotros no entendemos la dimensión del sacrificio espiritual, del poder que tiene un sacrificio en la vida. Necesitamos entender eso para que nosotros podamos llevar fruto. Jesús dijo, todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sígame, tome su cruz cada día y sígame, tome su cruz. Hay algo que nos debe costar, hay algo que nos debe doler, mis hermanos. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo y no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es el propósito de este mensaje. Quiero hablarte sobre los sacrificios que agradan a Dios. Dios se agrada en sacrificios espirituales. En los tiempos antiguos, la función que tenía el sacerdote era presentar los holocaustos en el altar del sacrificio. Él tenía esa función continua para la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Es que había una gran variedad y diversidad de ofrendas que se le hacían al Señor, pero una de las mayores ofrendas era el sacrificio con derramamiento de sangre. A través de los tiempos, el pueblo de Israel se fue acostumbrando a ese tipo de sacrificios. Por eso que llegó un momento en que el Señor comenzó a desagradarse con la práctica de los sacrificios sin un propósito. Sacrificios que el pueblo de Israel lo hacía de una forma mecánica. Rituales sagrados que se hacían sin revelación y sin un verdadero sentido de adoración. Con el correr del tiempo, los judíos se habían acostumbrado a esa práctica. Era muy fácil traer un animal, un toro, un buey, un cordero, una oveja, con ese propósito del sacrificio, como para hacer un canje con Dios, a ver si Dios se agradaba de ese tipo de ritual, de esa costumbre que tenían los judíos. Llegó un momento que Dios se desagradó. Miren lo que la Biblia dice sobre ese tipo de sacrificios. En Isaías capítulo 1, versículo 11, la palabra de Dios dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos. Yo no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?
No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo y convocar asamblea, yo no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aquí el Señor estaba tan desagradado por todas esas prácticas, esos rituales que hacían los judíos. Llegó un momento que no los aceptaba más. Decía el Señor, ofrenda, holocausto, no me agradan. Miren, hay mucho más. Voy a compartirles 2 versículos más. Escucha bien lo que dice Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. La palabra de Dios dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millones, de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Yo daré mi primogénito por mi rebelión, al fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Había llegado un momento, amados, que esos sacrificios no le agradaban más al Señor. Porque los judíos habían pensado, bueno, qué fácil, vamos a hacer eso. Vamos a presentar sacrificios y Dios me va a perdonar los pecados, punto final. Pero llegó un momento que Dios comenzó a usar a los profetas y a advertir que ese tipo de sacrificios no eran aceptables. Por eso que con el tiempo cesó el sacrificio de animales para el Señor. Hoy en día los sacrificios son los sacrificios espirituales y eso es lo que Dios pide de nosotros. Sacrificios de júbilo que agraden al Señor, sacrificios espirituales. La Biblia dice en Romanos 12, versículo 1 y 2, dice, por lo demás, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo y agradable a Dios. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vengo a hablarte, mi hermano, que ese tipo de sacrificio es lo que Dios está requiriendo de nosotros en el tiempo que vivimos. Hay muchos beneficios de tú entender esto, porque en el momento que nosotros entendamos que la vida para Cristo es tomar nuestra cruz cada día, es morir, hacer una sepultura de nuestro yo, renunciar al egoísmo, renunciar a la soberbia, renunciar al orgullo, renunciar a nuestro mal carácter, entregar al Señor todo aquello que no le glorifica. Renunciar al viejo hombre, a la antigua a la antigua manera de hacer las cosas. Es entonces que vamos a poder comprender que la vida por el Señor se torna algo agradable y se torna un camino de bendición para nuestras vidas. Nosotros podemos sentir el gozo y la alegría cuando nosotros nos entregamos al Señor y renunciamos a aquello que nosotros nos aferramos tanto. Hoy vengo a hablarte sobre los sacrificios de júbilo, sobre los sacrificios espirituales. Dios quiere que entiendas el poder del sacrificio en nuestra vida. El sacrificio es parte importante de nuestra vida espiritual. Hay momentos que Dios exige eso de nosotros, porque la tendencia que tenemos en los tiempos que vivimos, en los tiempos en que la era del entretenimiento es una tendencia y una industria millonaria donde toda la gente ha aprovechado que el ser humano tiene esa tendencia, la tendencia a poder relajarse, divertirse, entretenerse. Eso es algo que hace parte de la vida y todos necesitamos un tiempo así. El problema es que hay personas que viven unas eternas vacaciones que nunca acaban y piensan y se desconectan de la realidad, se desconectan del mundo y principalmente como que hacen una separación con el dolor ajeno y con el sufrimiento que hay a nuestro alrededor. Dios nos está llamando a poder extender la mano a todas esas personas que están a nuestro alrededor, que necesitan de Dios. Este es un momento muy importante que necesitamos entender que el tipo de sacrificio que Dios requiere es hacer justicia, hacer el bien. Los sacrificios de Dios, dice la Biblia, son el espíritu quebrantado. Vivimos en tiempos de letargia espiritual, de frialdad.
Las personas son insensibles al dolor ajeno. Por eso vengo a hablarte hoy de la necesidad de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y que sean agradables a Dios. Yo vengo a hablarte de esto, me urge hablarte de esto. ¿Cómo hacemos para poder vivir la vida por el Señor? ¿Cómo hacemos para que esos sacrificios sean aceptables y que sean agradables a Dios? Hay una palabra que dice que Dios se agrada de los sacrificios de alabanza. Ahora, te voy a leer lo que dice en Hebreos. Mira qué tremendo lo que dice. En Hebreos, capítulo 13, versículos 10 en adelante. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer a los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan de su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Quieres saber cuáles son los sacrificios que se agradan a Dios? Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Sacrificios de alabanza. Que nuestra boca se llene de alabanza todo el día. Ah, mi hermano, si solo pudiéramos hacer un ayuno, en vez de preocuparnos tanto por el ayuno físico de alimentos, si pudiéramos hacer una abstinencia de hablar cosas indebidas, de ponerle freno a nuestra boca, de ponerle una rienda, como se le ponía a los animales, ¿no? ¿Cómo se dice? El cabestro. De poner un bozal a nuestra boca, tener dominio propio, tener cuidado con lo que decimos. Mi hermano, yo sé lo que les digo. Yo tengo una tremenda dificultad con eso. Yo vengo del mundo, yo nací en el mundo. Yo fui influenciado por la cultura anticristo, por este sistema antidios. Y mi lenguaje fue muy difícil de poder convertir mi lengua al Señor. Yo sé lo que estoy diciendo y me encantaría decirles que yo soy un ejemplo, pero hasta el día de hoy lucho con eso para que Jesucristo sea el Señor de mi vida y de mi lengua, y para que mi lengua pueda ofrecerle al Señor sacrificios continuos de alabanza. Y la alabanza no tiene que ser no necesariamente una canción, una alabanza, una adoración. No, mi hermano, que tú tengas un lenguaje de gratitud a Dios, de alabar a Dios, de estar en continuo, ser una persona agradecida. Mira, la Biblia dice, orar sin cesar, dar gracias en todo, estar siempre gozosos. Aleluya. Si nuestra vida está llena de alegría, de gozo, estas son como ordenanzas, exhortaciones que nos hace el Señor para que nosotros podamos vivir nuestra vida de fe. Eso haría toda la diferencia. Estos son los sacrificios que agradan a Dios, a mi hermano querido. Sacrificios de alabanza, hacer el bien. Qué tremendo. Vale la pena recordarlo aquí. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, de ser un buen testimonio para el Señor, de hacer el bien, de esa ayuda mutua. No se olviden, porque de esos sacrificios, de tales sacrificios se agrada a Dios. Yo te pregunto hoy, ¿qué sacrificio estás dándole al Señor en este tiempo? ¿Por qué te cuesta tanto ofrecer un sacrificio a Dios? ¿A qué se aferra tanto? No se aferre a nada, mi hermano. Este es el tiempo de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos y agradables al Señor. Que sea un sacrificio santo, que sea aceptable al Señor. Es muy difícil en los tiempos que vivimos. Yo te voy a terminar diciéndote el reto de todos los días. Quiero terminar diciéndote que todos los días tenemos un reto y un desafío. Cuando hablamos de Romanos capítulo 12, vemos otro ejemplo de qué tipos de sacrificios se agrada al Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué tremendo. Presentemos nuestros cuerpos a Dios. ¿Cómo hacemos para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios? Mira, yo hace poco leí un libro
donde hablaba sobre el reto de todos los días. ¿Qué tipo de sacrificios le agradan hoy al Señor? No es más el derramamiento de sangre, no es más aquel tipo de sacrificio de ofrendas de alimentos, ofrendas de cereales. Dios no se agrada de tanto de ese tipo de cosas, como que nosotros seamos el sacrificio vivo al Señor. Mira, te voy a leer sobre el reto de todos los días. El apóstol Marcelino Sojo escribió algo poderoso en uno de los libros que leí. Necesito compartírtelo. Todos los días del mundo nos enfrentamos a circunstancias las cuales quieren alejarnos de la voluntad perfecta del Padre. Tenemos que estar dispuestos a morir, a renunciar. Todos los días usted enfrenta tentaciones. La trampa del enemigo quiere que usted sea desviado de la visión de Dios. Y acá hay 7 tentaciones de las cuales usted tiene que cuidarse todos los días. En primer lugar, la tentación de la comida. Todos los días usted va tentado a comer desordenadamente, comer tarde, desordenar sus horarios, no puede fluir con libertad. Y lo más importante, a usted le cuesta orar de madrugada, por eso cuidado con la tentación de la comida. Número 2, todos los días se le acercarán personas que tendrán como único objetivo hacerle perder su tiempo. Usted va a tener que seleccionar sus amistades. Número 3, todos los días usted es tentado a perder su valioso tiempo en la internet, en las redes sociales, con su celular, en la televisión. Cuidado con los programas que no tienen propósito en su vida. Usted se tiene que alejar de eso. Número 4, todos los días le llamarán personas por teléfono para hacerle perder su tiempo y secarle espiritualmente. Así que seleccione las llamadas que va a hacer y las que va a recibir. Número 5, todos los días tendrá que evitar los sitios que no le son productivos. Solo vaya a lugares en los cuales usted tendrá resultados de bendición. Número 6, todos los días usted tendrá una lucha con su cuerpo. Su cuerpo quiere poner resistencia a que usted vaya a los lugares perfectos, indicados para su bienestar, para su crecimiento espiritual. Y por último, todos los días usted tiene que vivir en el reposo de Dios, en la paz de Dios, en el sosiego, en el descanso de Dios, y va a tener que rechazar la maldición del sentimentalismo, del emocionalismo, de estar atado a ligaduras sentimentales. Cuidado con eso, mi hermano. Viva en el reposo de Dios y eso le traerá descanso. Amén, mis hermanos, qué tremendo. Ese es el reto que tenemos todos los días. Cuando hablamos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor, estamos hablando de esta palabra, de este tipo de desafíos que tenemos todos los días. Quiero terminar este devocional con una frase célebre del misionero David Livingstone, un hombre que lo entregó todo en el campo de misión. Qué hermoso la vida del misionero David Livingstone es un ejemplo, un modelo de inspiración. Cuando la Biblia dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, yo la primera cosa que pienso son personas como David Livingstone y todos aquellos otros grandes misioneros que dejaron un legado para todos nosotros, para los tiempos actuales, para toda la humanidad. Fueron un modelo de entrega, de compromiso, de dedicación al Señor, de consagración, de renuncia y de sacrificio. Pero hablando de sacrificio, ¿sabe lo que dijo mi misionero David Livingstone? Algunas personas me dicen si yo hice algún sacrificio al Señor. Nunca hice ningún sacrificio. Un hombre que lo entregó todo en el campo de misión. Él fue quien llevó con la gloria de Dios y el conocimiento de Dios al continente africano. Usted no se imagina todo lo que sufrió. Usted no tiene la menor idea. Él dejó los lujos y el confort de un lugar civilizado como Gran Bretaña, como la Inglaterra de los siglos anteriores. Y él se fue a vivir como médico, a servir al Señor en el continente africano en condiciones terribles. El sacrificio que hizo ese hombre fue inconcebible. Y decir que nunca hizo un sacrificio, eso es algo que llama la atención. Termino este devocional con las palabras de este sabio misionero, de un hombre de Dios
del cual tenemos mucho que aprender. Espero que todos estos devocionales hayan sido de bendición para tu vida. Estoy muy contento de haberlos podido compartir contigo. Son cosas que el Señor me ha mostrado durante los días del ayuno, y yo tengo la inmensa alegría de poder compartir con usted, con todos aquellos que siguen, nos han acompañado. Muchas gracias a todos los que participaron en el ayuno. Dios les bendiga. Lo íbamos a hacer solos, pero al final el Señor nos mostró de lanzar la invitación, así que yo te agradezco por haber estado con nosotros todos estos días. Muchas bendiciones para ti. Y dos cositas te pido antes de terminar. Necesitamos su ayuda, necesitamos de tus semillas para esta obra. Tu semilla, tu siembra en esta obra es fundamental para que podamos seguir adelante. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal, de darle un me gusta al video y compártelo con los demás. Si te gusta, si te gustó todo este material, te invito a seguir acompañándonos. Siempre tenemos material nuevo para edificación del cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Gracias por habernos seguido durante estos días.